Amén. Buenas tardes. Estamos una vez más con ustedes. Estamos contentos de poder compartir una vez más de la hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quisiera hablar de una cuestión que considero que es muy importante, principios de autoridad. Para nosotros como iglesia del reino de Dios, que tiene que manifestarse en medio de un mundo en tiniebla, en oscuridad, que tiene que enfrentar poderes de este mundo que confrontan los principios y los valores de la iglesia, necesitamos autoridad de parte de Dios. Y para eso he tomado el libro de San Juan en el capítulo 5, verso 19 al verso 26. Es muy interesante, ¿por qué? Porque Jesús ha hecho un milagro extraordinario. Había un hombre que hacía 38 años que estaba postrado cerca del pozo de Betesda, y allí sucedía un milagro. Una vez al año descendía un ángel, revolvía el agua del pozo, y quien entraba primero al pozo podía ser sano. Y es muy interesante porque este hombre no tenía quien lo metiera al pozo hasta que aparece Jesús y le ofrece la posibilidad de un milagro. Pero a Jesús se le ocurre hacer este milagro en un día sábado. Y haciendo este milagro en día sábado, los judíos que estaban allí cuestionaron la autoridad con la que Jesús había quebrantado la ley. Y hermanos en el Señor, es en este contexto de juicio público que Jesús tiene que presentar argumentos de defensa. Es que Jesús tiene que plantear el origen de su autoridad. Cuando Jesús entonces comienza su debate con los judíos, dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Amados en el Señor, 4 principios de autoridad fundamentales para nosotros como iglesia, como siervos de Dios. El primer principio de autoridad es una cuestión de identidad. Para tener una identidad clara y definida, esa identidad se sujeta sobre una relación de intimidad con el Padre. No me puedo identificar con el Padre si no estoy vinculado, ligado estrechamente a Él. Amén. Esta cuestión de intimidad se logra por medio de la oración, por medio de una relación constante, fluida con nuestro Señor, donde no tenemos nada que esconderle. La Biblia nos enseña y nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Mire qué interesante. Muchos citan ese pasaje en un contexto escatológico, pero la verdad es que nadie verá operando, nadie verá en acción, nadie verá a Dios obrando en medio de este mundo si no estamos dispuestos a vivir en una vida de santidad. Por tanto, la única forma de que puedo entrar en la presencia de Dios, la única forma de que puedo entrar en intimidad con Dios para poder entonces identificarme con Él, es que yo viva en santidad. Es que yo esté dispuesto a consagrarme a Dios. Es que yo esté dispuesto a buscar el rostro del Señor. Amén. Entonces mire qué interesante. El primer principio entonces
que yo debo luchar por vivir y experimentar en mi vida como principio de autoridad, es entonces una cuestión de identidad. Pero ¿cómo se logra esa identidad con Cristo Jesús? ¿Cómo se puede identificar uno con Dios? Bien, el libro de San Juan, en el capítulo 1, versos 11 y 12 dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio autoridad, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la identidad que nosotros debemos luchar por preservar. ¿Cómo preservamos esa identidad? Bien decía antes, búsqueda de Dios, consagración al Señor en santidad. Amén. Un segundo principio importante a tener en consideración es que no es solo una cuestión de identidad, sino también una cuestión de honra. Hoy día, donde nosotros vemos una proliferación de modelos evangélicos por medio de las redes sociales, por medio de la televisión, el alcance que nosotros tenemos para ver a telepredicadores de Estados Unidos, de otras ciudades de Latinoamérica con ministerios extraordinarios, pensamos a veces y muchas veces hemos llegado a entender que la honra se la llevan los hombres para tal o cual milagro. Se hace una preponderancia sobre cierto milagro obrado por algún predicador extraordinario, pero la honra que se le debe a Dios pasa de manera subrepticia, pasa en secreto, pasa en el silencio. Y la verdad es que una de las cosas importantes a tener en cuenta cuando nosotros hemos de ser usados por Dios, ya sea para un milagro tal o cual, ya sea para plantear el Evangelio en medio de un mundo en tinieblas y oscuridad, ya sea para discutir acerca de ciertas cuestiones que nosotros creemos que atentan contra los principios y los valores del reino de Dios, es importante que entendamos este principio. La honra, la gloria es a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire lo que dice el Señor Jesús: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El milagro que el Señor había hecho, lo había hecho en un día sábado. Estaba quebrantando la ley, pero aunque quebrantaba la ley, Él no estaba deshonrando a Dios, porque lo que estaba haciendo era buscar que la gente reconociera el poder, la soberanía y el gobierno de Dios sobre la enfermedad, sobre la vida de ese paralítico. Amén. Es muy interesante cuando nosotros entendemos estos principios, cuando nosotros somos usados por Dios en cualquier esfera, en cualquier ámbito en que Dios quiera usarnos, es con el propósito de traer honra hacia Dios. Pero muchas veces nuestra tentación, muchas veces nuestro conflicto humano nos lleva a reclamar honra. Amén. Y cuando nosotros reclamamos honra, cuando nosotros queremos la honra para nosotros mismos, perdemos inmediatamente la autoridad de Dios para ejecutar tal o cual, incluso milagros si fueran necesarios. La gente se pregunta, ¿por qué no vemos los milagros que veíamos hace 50, 60, 100 años atrás? Porque la gente de ese tiempo, según mi criterio, era más humilde que nosotros. Dios utilizó en Chile, nosotros tenemos la experiencia de haber vivido entonces un avivamiento que se conoció como el avivamiento pentecostal en Chile, un avivamiento extraordinario, donde Dios usó a personas muy humildes, hombres que venían del campo, que no sabían leer, pero vivían en estrecha relación con Dios, esforzados a vivir una vida de acuerdo a los principios del reino de Dios y que buscaban constantemente honrar a Dios con sus vidas. Hoy día tenemos alcance a recursos extraordinarios y la honra, los aplausos, la gloria, queremos que sea para nosotros. Mientras no estemos dispuestos a renunciar a eso, los milagros no acontecerán. Todo el mundo quiere un avivamiento,
Todo el mundo quiere ver grandes obras de Dios. Pero déjenme decirle que estos principios son fundamentales para poder ver a Dios en acción en medio de un mundo en tiniebla y oscuridad. Un tercer principio es muy interesante, amados en el Señor. La autoridad está sujeta al gobierno y a la soberanía de Dios. Jesús no hace lo que hace porque Él quiere hacerlo. Jesús lo hace porque está subordinado en ese contexto al Padre. Por tanto, la autoridad que Jesús tiene le ha sido derogada, le ha sido otorgada por el Padre. Cualquier principio de autoridad que yo me arroje en sí mismo, cualquier principio de autoridad que un pastor, que un hermano se arroje en sí mismo, pierde valor, porque la autoridad que usted y yo tenemos nos ha sido derogada. No podemos estar en autoridad en un mundo en tiniebla y en oscuridad si no ha sido otorgada por el Padre. Muchos hombres corren, muchos hermanos quieren lugares de preeminencia, muchos quieren los nombres, los títulos que muchas veces en el campo evangélico se ofrecen y corren tras esos nombres, esos títulos, pero la verdad es que la autoridad no te la da un nombre, no te la da un título determinado. La autoridad te la da Cristo Jesús. Y el cuarto principio, que es muy importante, esa autoridad está sujeta a la palabra de Dios. El primer principio es el principio de autoridad que me identifica con el Padre en intimidad. Solo en intimidad, solo en ese contexto de identidad con el Padre, yo puedo oír la voz de Dios. No voy a ejercer tal o cual autoridad por mis instintos evangélicos, por mis deseos evangélicos. Voy a ejercer autoridad porque Dios habló. Amén. Y eso es uno de los graves problemas de la iglesia de hoy. No estamos escuchando a Dios. En el libro de Apocalipsis, cuando vemos a Dios hablando con la iglesia, sucede algo interesante. El Señor dice, bienaventurado, amén, los que oyen. Y cuando nosotros vemos a la iglesia de Apocalipsis, no estaban escuchando. Debían aprender a oír la voz de Dios en el Espíritu. Amén. Y nosotros necesitamos entonces oír esa voz de manera íntima, en una relación íntima con Dios. El cuarto principio de autoridad entonces está estrechamente ligado con escuchar la voz de Dios. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros y esperamos que usted como hijo de Dios, como hija de Dios, viva estos principios y comience a vivir en autoridad sobre cualquier situación, sobre cualquier circunstancia en la que Dios le lleve. Un abrazo y muchas bendiciones. Hasta una próxima oportunidad.